Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal, Mensajes de tu Ser Interno para ti. Si estás viendo este video o has pasado por aquí por casualidad y te topaste con este video, probablemente a lo mejor uno de estos mensajes pueda ser para ti. Son mensajes realmente de amor y desamor, muchísimas veces del por qué me pasan las cosas que me pasan. ¿Por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué el amor me trata de esa manera? ¿O yo por qué trato el amor de esa manera? No te preocupes, muchísimas veces pasa. Vamos a ver primero que nada un mensajito para que veas qué es lo que te estoy diciendo. Aquí yo tengo varias cartitas y vamos a ver qué mensaje puede estar dándonos nuestro ser interno en este momento. Y en base a eso vamos a leer las cartas y a ver qué te puede deparar a ti el destino o las cartas con respecto a este mensaje. Vamos a ver. Tomo este y dice: sal de esa relación que no te valora. ¿Qué te parece? ¿Es que te parece eso exorbitante? Tienes que salir de esa relación si no te valoran, porque realmente quien primero tiene que valorarse eres tú mismo o tú misma para que te puedan valorar. Quizás a lo mejor estás en esa relación por tener a alguien y no porque te valoren, por decir que tienes a alguien y no te valoran. Entonces, mi amor, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene la devalorización. Ok, te devaloras, pues, vamos a decirlo así, me enredé toda. Entonces, vamos a ver qué otra cosita te puede estar diciendo acá el tarot y que tenga que ver con eso mismo. Mira, no hay felicidad, por supuesto que no. De verdad que no. El sol, de verdad, nubladísimo. Y mira, esta persona lo que hace es que, ya te lo digo de una vez, esta persona lo que hace es que se aprovecha de tu nobleza, se aprovecha de tus sentimientos, se aprovecha de lo que le das y no da nada. Sencillamente todo para el cogollito y nada para ti. ¿Tú te has preguntado si esa persona realmente se consiguiera con alguien que hiciera lo contrario que tú haces? ¿En dónde estaría esa persona? ¿Es que tú crees que esa persona, si tú llegaras a cambiar y ahora fuera diferente y le quitaras de ese altar donde está y te pusieras tú, te trataría diferente? Te apuesto doble contra sencillo que te trataría diferente. Te trataría con más respeto. Te trataría como algo inalcanzable si se quiere. Pero no es que te vas a hacer inalcanzable tampoco. Tampoco, esa no es la idea. Sino de que si tú quieres ser como yo o me quieres respetar, entonces sube poco a poco hasta donde estoy yo con respeto. No por encima de nadie ni por encima de mí siquiera, sino trata de subir a mi altar donde yo estoy para que estemos los dos juntos, estemos al mismo nivel, pero sube con respeto. Si no, olvídate, si no, te quedas allá abajo donde estás. No me hace falta nadie que esté muy bajo. Eso justamente, probablemente pensaría esa persona cuando tú no te cuidabas ni te valorabas. Entonces esa persona en el fondo ve que no te estás valorando y dice: pero si es que de verdad que mira, lo que yo le pida me lo da. Yo voy a seguir mi camino y yo veré qué voy a hacer, y a la hora que yo quiera volver yo vuelvo, porque realmente a mí no me cuesta nada. A uno lo que no le cuesta nada, uno no lo valora, porque no le cuesta nada. Pero si esa persona empieza a ver que sí le tiene que costar el hecho de que tú no te le des tan fácil, ahí sí es verdad que entonces vamos a ver que la cosa es diferente, mi querido y adorado amigo, amiga. Así que para ustedes los hombres y para ustedes las mujeres, para cualquiera de los dos sexos, eso es indiferente. Hay hombres que de verdad se humillan fuertemente solamente porque esa mujer no se les vaya. E igual se les va. Igual se les va. No va a aceptar, no va a apreciar lo que tú le estás dando. Por mucho que se lo dibujes y se lo pongas de colores y se lo hagas con plastilina, no lo va a entender ni lo va a aceptar. Igual, si esa persona se quiere ir, se va. Y generalmente tú lo que haces es que chillas, lloras, pataleas, no lo quieres aceptar. Sencillamente crees que te vas a morir y esa persona definitivamente igual se va. Porque tú no has tenido tus valores bien puestos.
Lo primero que hay que hacer antes, cuando uno va a conocer a alguien o está conociendo a alguien, es tantear más o menos ese piano y ver cómo suena, a ver si está afinado o no. Ver cómo es esa persona, si realmente qué es para esa persona los valores, cómo trata a su familia, si tienes la posibilidad de conocer a su familia, cómo trata a sus hermanos, a sus hijos, si tiene hijos, a sus amigos. En cuestión de trabajo, cómo es esa persona. Hay que hacer esos sondeos, parece mentira. Hoy día pareciera ser que eso es lo que hay que hacer para poder saber en dónde está uno, si uno realmente se está bajando, como quien dice, sinceramente de categoría o no. Porque el no tener valores es una categoría y el tener los valores y la dignidad alta es otra categoría muy diferente, ¿sabes? Y me perdonas. Entonces, sal de esa relación que realmente no te valora. Sácala de tu vida. Ponte de verdad, como quien dice, el traje de valores, el traje de dignidad. Y después, si esa persona llega a verte en la manera como estás ahora vestido, con esos valores y esa dignidad, te aseguro que te va a ver de otra manera, te va a ver con otros cristales, se va a tener que cambiar los lentes y mandarlos a afinar porque está viendo mal, está viendo que no es la misma persona. Tienes que cambiar, mi corazón, desde adentro para afuera. No hablo de físico, para nada, porque tú puedes ser bellísimo o una chica bellísima, pero si no se deja valorar y no se deja respetar sus dignidades, olvídate. Porque hay mujeres que de repente, fíjate tú que hay un dicho, por cierto, que dicen por ahí que la suerte de las feas, las bonitas la desean. ¿Tú no has escuchado ese dicho? Muchísimas veces la mujer muy bella, preciosa, y el hombre la deja. Y un hombre feo que a lo mejor, no sé, pero dejó a esa mujer tan bella. Y la gente se pregunta, pero Dios mío, ese hombre, ¿cómo tuvo ese tupé de dejar a esa mujer tan bella? Y ese hombre de verdad que tiene la capacidad de encontrarse mujeres tan bellas. Es la manera como ese hombre se comporta delante de las mujeres. Sabe que tiene que tener algo a su favor. Si no tiene la belleza física, tiene que tener algo a su favor. Y eso se llama la dignidad y los valores que tiene esa persona. Y cualquier mujer puede caer rendida a sus pies por la manera como es esa persona. Porque sabe respetarse, sus dignidades están primero. Y por muy bella que sea esa mujer, ese hombre no va a estar detrás de ella chupándole las medias. ¿Entiendes? Ahí es donde estamos. Yo quiero que se comprenda bien esa parte. Igual sucede lo contrario. Habemos mujeres que no somos muy agraciadas y tenemos hombres al lado bellísimos, guapetones. Uy, pero ¿qué tendrá esa mujer que mira cómo tiene ese hombre? La dignidad, cómo tú te comportes, cómo tú te des, el valor que tú te des, por muy bello, por muy Adonis que sea ese hombre, si tú no te comportas con esa dignidad, olvídate de ese cuento. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ponernos así en el nivel y sal de esa relación si realmente no te valora. Y la próxima relación que tengas, entonces, sácale provecho y sácale punta a esta situación que se te presentó, porque por algo se presentan las situaciones en la vida y el universo te las manda para que aprendas. Y ya para la próxima ya sabes lo que vas a hacer. ¿Me explico? ¿Se quiere ir? Que se vaya. Ahí está la puerta, te puedes ir, me la trancas cuando te vayas. Cuando se vaya, vas a pegar gritos y vas a llorar y vas a patalear y te vas a echar una borrachera y bueno, pues, lo que sea. Pero delante de esa persona, incólume. ¿Me explico? Es así, de esa manera. No le llores, no le supliques. Sencillamente date tu puesto. Ah, que no me quieres contestar el teléfono ni las llamadas. Que vas a estar tú formándoles a peroco ni nada. Corta tú también y ya. Entonces, hagámoslo de esa manera para que tú veas cómo esa persona empieza a cambiar. Es así como tenemos que trabajar. Hoy en día es así.
lamentándolo mucho. Nos estamos viendo entonces en un próximo video de mensajes de tu ser interno. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale un like y comparte este video, ¿sabes? Yo sé que a muchos le va a hacer falta, tanto a hombres como mujeres. Nos estamos viendo en un próximo video. Besito, bye bye.